¿Cuántos les gustan los superhéroes? ¿Les gustaban las películas de superhéroes? ¿O cuando eran niños les gustan los superhéroes? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí les gustan los superhéroes? Mira, las historias de los superhéroes, desde los cómics y hasta el cine, pero yo, desde Chapulín hasta Superman, las historias de los superhéroes siempre han sido de las más vistas, de las que más llaman la atención de las personas. Y lo que más atrae, pues son precisamente los superpoderes que ellos tenían, ¿cierto? Porque cada superhéroe tenía su superpoder o tenía algo que lo hacía especial. ¿Sí? ¿Cuántos, cuando eran niños, soñaron con ser un superhéroe, con algún tipo de superhéroe? ¿Me hubiera gustado ser? ¿Sí? Incluso a las niñas las dibujaban de la Mujer Maravilla, ¿no? ¿Cierto? Algunas se disfrazaban de la Mujer Maravilla cuando salía el 31, ¿cierto? Y todavía dicen, algunos dirán, no, yo tengo unos superhéroes en casa, tengo uno que es súper dormilón y tengo otro que es súper dragón. Tenemos superhéroes dentro de casa, ¿cierto? Y pues decía, esos superhéroes, cada uno de ellos tenía diferentes superpoderes. Y estaba mirando estadísticamente cuáles eran esos superpoderes favoritos de la gente y qué más le gustaría tener. Y estadísticamente el que más le gustaría tener a la gente, ¿sabes cuál es? Volar. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo sería Bogotá con nuestro Transmilenio, cierto? Si usted pudiera volar. Dicen, no, la vida sería mucho más fácil, ¿cierto? Poder evitar los trancones. Otro de los superpoderes que a la gente más le gustaría estadísticamente es la capacidad de leer la mente. ¿Cierto? ¿Le gustaría tener esa capacidad? Ese tipo, si el indio ese sí me está diciendo la verdad o no. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Sería chévere tener ese superpoder. Pero estos superpoderes que nosotros tanto anhelamos tener muchas veces, ¿por qué los anhelamos? Porque reconocemos que de manera natural nosotros tenemos limitaciones. Tenemos muchísimas limitaciones. Hay cosas que no podemos hacer, como volar, por ejemplo, ¿cierto? No podemos volar, no podemos leer la mente, hay muchas cosas que no podemos hacer. Y hay otras cosas que a pesar de que están a nuestro alcance, nos cuesta mucho trabajo hacer. O no las hacemos muy bien. No somos muy buenos haciéndolas, ¿cierto? No tenemos la habilidad, somos débiles en ciertas cosas. Parece jocoso, pero es verdad que para algunos levantarse temprano es un verdadero problema. Hay cierto tipo de personas que sufren demasiado con la madrugada, con tener que levantarse temprano, ¿sí? Y eso debido a los hábitos, especialmente los hábitos de las pantallas. Las nuevas generaciones cada vez están más sufriendo de esto. Cada vez tenemos generaciones más trasnochadoras y menos madrugadoras. Recordemos que nosotros venimos de padres que venían de una herencia rural donde se levantaban con las gallinas, ¿cierto? Y se acostaban con el sol. Se ocultaba el sol y ellos también ya estaban yendo a dormir. Y tan pronto el gallo cantaba, ya se estaban levantando, ¿cierto? Esa fue nuestra anterior generación. Hoy no. Nosotros estamos llenos de muchachos, de jóvenes, de adultos, incluso, que están 2, 3 de la mañana metidos en las pantallas, metidos en sus celulares, y ya para levantarse 5 o 6 de la mañana ya es un lío. Entonces se levantan con amanecer costeño a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, 10:30, ¿cierto? Porque para algunos es un verdadero problema, algo tan sencillo, algo que debería ser tan sencillo como madrugar. Cada uno tenemos nuestras propias limitaciones. Yo le pregunto, ¿usted reconoce las suyas? Usted se mira y dice, mira, yo realmente no soy bueno en esto. Esto me cuesta mucho trabajo. Y pueden ser limitaciones aún dentro del carácter. Hay gente que dice, pastor, a mí el genio no me ayuda, yo sigo siendo un favorito. ¿Sí? Pastor, yo tengo problemas con el orden. Yo soy muy despistado. ¿Sí? Yo me meto a la cocina, sé que tengo hambre, me meto a la cocina y yo ¿a qué venía?
Pero hay gente que es así, dice, yo reconozco que tengo mis limitaciones, me ponen a hacer, hay ciertos trabajos que a mí me ponen a hacer y yo prefiero no hacerlo, o los hago es por obligación, porque me toca, porque reconozco que tengo esas limitaciones. Ahora, es muy importante reconocer cuáles son nuestras limitaciones y tenerlas claras, aquellas cosas en las que no somos tan buenos. Porque ese trabajo nuestro sobre nuestras limitaciones es lo que determina qué tan exitosos vamos a ser en la vida. Ese trabajo sobre aquello que nosotros reconocemos que es nuestra limitación. Ahora, la buena noticia que quiero compartirles en este día de parte del Señor es que podemos superar nuestras limitaciones. Que sí podemos hacerlo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos tiene en este mensaje titulado Más allá de tus límites. Más allá de tus límites. Y vamos a estar viendo en este día cómo podemos superar nuestras limitaciones. Porque tenemos limitaciones, ¿cierto? Ya reconocemos que definitivamente las tenemos. Pero el cuento es, bueno, pastor, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hago para poder superar esto con lo que lucho tanto? Es por eso que a la luz de la palabra quiero compartirle en esta tarde 3 claves que nos van a ayudar a superar esas limitaciones que todos nosotros tenemos. Y lo vamos a hacer viendo el ejemplo de unas mujeres en la Biblia que hicieron más allá de aquello que sus limitaciones naturales les hubieran permitido. Mujeres que tenían limitaciones como cualquier ser humano, pero que pudieron hacer más allá de aquello que sus propias limitaciones naturales les permitían. Y yo le invito a que usted se visualice por un instante haciendo bien aquello que usted no hace bien. Quisiera invitarlo a que usted se visualizara siendo un experto en aquello que a usted le cuesta trabajo, haciéndolo bien. Quisiera que usted se viera de esta manera, porque sí es posible. Sí es posible. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 26, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 38. Nos presenta esta historia que nos invita a creer que podemos ir más allá de nuestros propios límites. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Pues soy virgen. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho.
Con esto, el ángel la dejó. Amén. Y amén. Que el Señor bendiga su palabra esta noche. Bendito Dios. Señor, cuántos límites, Padre, en nuestra mente, en nuestras habilidades naturales, Dios mío. Definitivamente nosotros mismos somos el mayor freno que tenemos a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, Padre. Y a través de tu palabra y a través del tiempo, la iglesia ha venido reconociendo su pecado y reconociendo dónde necesita cambiar. Y en medio de tu pueblo, Señor, hay personas que reconocen esta lucha hoy, pero no han podido superar esto. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres de una manera tan poderosa como lo hiciste en María, Señor, que estos hijos tuyos estén por encima de esas limitaciones naturales que hay en ellos. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a superar nuestros límites. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuamos con esta historia linda, con la meditación que estamos teniendo en el mes de diciembre respecto a la Navidad. Y hoy estamos recordando este texto que nos presenta el anuncio del nacimiento del Mesías. ¿Sí? Recordemos que este evangelio ya no es la perspectiva de Mateo, que habíamos leído Mateo los 2 fines de semana anteriores. En este estamos viendo la perspectiva de Lucas. Lucas es un médico, pero lo que vemos en la vida de Lucas es que más allá de ser médico fue un excelente investigador. Él se puso a la tarea de recolectar toda la información y ponérsela en orden para presentárselo a un varón llamado Teófilo. Yo quiero contarte los detalles de contarte realmente cómo sucedió la historia. Y una de las fuentes más importantes que tuvo Lucas para conocer todos los detalles de la vida del Señor fue María, la mamá de Jesús. Se cree que se entrevistaron durante mucho tiempo. Y ahí María pues le contó todos estos detalles. Y Lucas estaba tomando atenta nota. Y ahí María le echa el cuento de cómo fue que llegó este ángel y trae este anuncio del nacimiento del Mesías. Dice el versículo 26 y 27, dice, a los 6 meses, o sea, 6 meses después de que Zacarías, el sacerdote, hubiera tenido esta misión en el templo, del cual se le anunciaba que su esposa iba a quedar embarazada, Elizabeth, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. ¿La virgen cómo se llamaba? María. Ahora póngase usted a pensar. Si usted le pone la tarea, es decir, me hace un favor, Jamie, me haces el favor y buscas a una mujer para que sea la mamá del Mesías, del Salvador del mundo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a dónde hubiera sido, Jamie? ¿Ah? ¿Por dónde hubieras empezado? Aquí en Bogotá, ¿dónde hubiera sido? ¿O dónde hubiera ido usted? Yo me voy al norte. Yo me voy a Los Rosales. Me voy a Usaquén. ¿Cierto? ¿Qué lugar hubiera escogido yo? Lo hubiera escogido aquí, hubiera escogido la Fundación Santa Fe. ¿Cierto? Para que hubiera nacido allá en la 116, en la Pepe Sierra, ¿cierto? Que hubiera nacido allá. Y hubiera escogido, mejor dicho, una mujer profesional. ¿Cierto? De los Pombo y de Caray, de las familias prestantes, de la gente bien de Usaquén, hubiera escogido yo, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde envió Dios al ángel? Lo envió a Nazaret. Y como usted y yo sabemos, Nazaret era uno de los pueblos con más mala fama. Es que ¿a dónde lo envió? Váyanse allá a la dama. ¿Sí? Vayan a Santa Diana, Santo Domingo. Váyase hacia la Morena, vaya a Caracolito. Váyase a Patio Bonito. ¿Sí? Váyase allá. Allá envió Dios al ángel.
Y reitero, ¿a quién hubiera escogido usted? La familia más prestante. Pero ¿a quién escogió el Señor? A la novia del carpintero del pueblo. Era el carpintero del pueblo. El José. ¿Sí? Y esto nos recuerda, amados, esto nos presenta la primera clave que nos va a permitir ir más allá de nuestros límites. Y es que para llegar más allá de nuestros límites necesitamos, en primer lugar, recordar que Dios usa personas inesperadas. Necesitamos recordar eso, que Dios usa personas inesperadas. Porque a los ojos humanos, ¿qué podría esperarse de una familia como esta y de un pueblo como este? Nada. Recordemos ese encuentro del Señor Jesús con este varón llamado Natanael. Le traen a un judío llamado Natanael y le dicen, no, mire, es que el Mesías viene de Nazaret. Encontramos al Mesías. ¿De dónde es? De Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? ¿De Nazaret? No, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Recuerdas esa frase de crea fama y échate a dormir? Esa famita tenía los de Nazaret. Y eso es algo que nosotros como colombianos vivimos. Claro, las personas que viajamos mucho al exterior, que viajamos muchísimo al exterior, eso no lo vimos en Transmilenio. Pero cuando el Señor le conceda salir del país, y por ejemplo muchos colombianos tienen intención de ir a México, de hecho uno de los destinos turísticos donde más viajan los colombianos es a México, que más les gusta. ¿Sí? Vieras cómo tratan a los colombianos en inmigración en México. Es terrible. Desde la época de Duque, la Cancillería tuvo que pasar varias quejas por la forma como tratan a los colombianos en inmigración. Y uno ve que pasan los gringos, pasan los monos altos y eso en 5 minutos pasa. Y llegó usted, ¿dónde es? De Bogotá. De Bogotá, Bessie. ¿Sí? Yo soy de Bogotá. Lo tienen ahí media hora, 40 minutos haciéndole preguntas de todo tipo, le esculcan, le sacan la ropa, le dañan las cositas. Esa fama tenemos nosotros de colombianos, por causa de la fama que tenemos de narcotráfico. Por esa mala fama que tenemos por causa del narcotráfico. Entonces, una realidad así eran las que vivían los nazarenos. Cuando alguien era de Nazaret, como que se esconde en el celular. ¿Cierto? Porque ya le da cosa ver esa gente. Entonces, esa era la realidad de Nazaret. Así lo veían los demás y así se veían ellos a sí mismos. Ahora, cuando volviendo al caso de Natanael, Jesús reconoce algo en Natanael, dice, aquel un judío, un israelita en quien no hay engaño. Es decir, él reconoce, mira, Natanael dice la verdad. Natanael simplemente estaba viendo una realidad que él tenía delante de sus ojos. Era la realidad de Nazaret. ¿Sí? Esa era la realidad del pueblo, donde había muchas limitaciones a nivel social, y esa es nuestra realidad también. Nosotros enfrentamos muchas situaciones que nos hacen nazarenos. ¿Cuánto nosotros venimos de buena familia? Venimos de los Pombo y Arque, de los santos. Y la gente uno por la calle se confunde porque uno con esta pinta. No, y yo que sí fui criado en el norte, en la 185, vivía yo al lado del Verbena, la 185 en Osaquén. Pero lo cierto, amados, es que nosotros fuimos criados, en su gran mayoría venimos de hogares disfuncionales. En ocasiones, muchos de nosotros fuimos criados o con papá o con mamá, ¿sí? O con padres que eran viciosos, violentos, o madres desorganizadas, en fin. Crecimos en ambientes muy difíciles. Muy difíciles. Ahora, reitero, muchos son realmente honestos al reconocer sus propios defectos. ¿Sí? Reconocer que les cuesta trabajo ser organizados, ser disciplinados, que no son habilidosos. ¿Cierto? Y esa es la imagen que algunos tienen de sí mismos al hacer una autoevaluación bien objetiva. Ahora, piensa en esto. Dios escoge a esta jovencita para darle el privilegio más extraordinario en la historia. Ser la mamá del Mesías, nada más y nada menos que llevar en el vientre a aquel que vendría a darle salvación a todo el mundo.
un rey que tendría un rey eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la escoge precisamente de allá, de Nazaret. Cualquiera diría, Señor, no había otro mejor lugar. Pero es de allá de Nazaret. ¿Eso qué nos recuerda? Que Dios no veía a los nazarenos como los demás los veían. Y no los veía como ellos mismos se veían a sí mismos. Dios los estaba viendo diferente al escoger de ahí a María. Dios no nos ve, amados, como nos ve la demás gente. Dios no nos ve como nosotros mismos nos vemos, y esa es una buena noticia. Y eso es algo, amados, que nosotros necesitamos recordar si queremos ir más allá de nuestros propios límites. Porque el primer límite que muchos tienen es esa baja autoimagen. Es esa imagen distorsionada que el diablo les ha vendido de sí mismos. No, es que yo soy una mala, no, es que yo no puedo. Es que yo era tan malo para las matemáticas. Es que como yo no estudié, ¿sí? Yo como no pude terminar el bachiller, dice, como no pude, no hice aquello otro. Y esa pobre autoimagen que algunos tienen de sí mismos, ¿sí? Pero este casting o esta selección hecha por el Señor nos demuestra que muchas veces de quienes menos se espera es de quienes más provecho el Señor saca. Porque Dios usa personas inesperadas. Miren, con los antecedentes y el ambiente que vivían José y María, posiblemente nadie esperaba grandes cosas de ellos. Pero el Señor sí tenía grandes planes para ellos. Sí que tenía grandes planes para ellos. Entonces, amado, yo creo que si el Señor lo pudo hacer con José y María allá en Nazaret, pudo llevarlos a donde los llevó, sin importarlos las limitaciones de su contexto. Si lo hizo, lo pudo hacer con José y María, también lo puede hacer con nosotros. También lo puede hacer contigo, también lo puede hacer contigo. También lo puede hacer con nosotros. Claro que sí lo puede hacer. Y reitero, esto es algo que necesitamos recordar, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles y sobre todo cuando las cosas fallan, y sobre todo cuando se ponen difíciles y fallan por culpa nuestra. Porque nosotros mismos la hemos amarrado, porque nosotros nos equivocamos. Necesitamos recordar esto. ¿Sí? Entonces, si pudo usarlos a ellos, con esa historia, con esas limitaciones, si pudo usar a José y María, también nos puede usar a nosotros. Ahora, ¿qué nos corresponde entonces hacer a nosotros? Imitar, seguir las pisadas que esta pareja tuvo. La semana pasada veíamos las virtudes de José, un hombre prudente, un hombre justo, ¿cierto? Pero hoy el Señor nos está invitando a mirar a quién, de una manera especial a María. Y mire que nos muestra María, versículos 29 al 33, dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar todo este saludo? No tengas miedo, María. Dios ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre su pueblo, sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ahora pregunto, ¿qué pasaba por la mente de María el día anterior a que lo visitara el ángel Gabriel? Recordemos que María era una jovencita que estaba comprometida. ¿Qué le pasaba el día anterior por su mente? Ella pensaba en su matrimonio. Dios quiera que me vaya bien en mi matrimonio. Dios quiera que salga juicioso. Dios quiera que funcione, que todo nos salga bien en la boda, que no se nos vaya a acabar el vino en la boda. Yo me imagino, ¿de quién estaría preocupada María? ¿Será que ronca? ¿Qué tal que me salga roncado el tipo este? Esa sería la preocupación de ella. Ojalá que le vaya bien allá en la carpintería para que consigamos un buen apartamentico.
yo voy a ayudarle lavando ropas. Esa era la película y ese era el plan que naturalmente María se estaba haciendo el día anterior de que recibiera la visitación del ángel. Ella ya tenía un proyecto de vida establecido en su mente, pero después de la visita del ángel, ¿qué pasó? Ella tuvo que hacer un cambio drástico en lo que ella consideraba su proyecto de vida. Ella tuvo que borrarse esa película que se había montado y hacerse otra. ¿Por qué? Porque el Señor, sin esperarlo, el Señor le dio un rol, le dio una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que ella iba a tener? Iba a ser mamá de un niño. Y casi nadie será un gran hombre. Lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su padre y su reinado no tendrá fin. Casi nada. Mamá del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, lo que el Señor le está diciendo a María es: María, tu proyecto de vida va a ser más que simplemente ayudarle a José en la carpintería. Tu proyecto de vida va a ser más que simplemente lavar ropas. Tú vas a tener que participar directamente en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. A partir de hoy vas a tener que dejar de vivir para tus planes y vas a tener que empezar a vivir para el reino de Dios. Y esto nos habla de la segunda clave que nos va a permitir llegar más allá de nuestros propios límites. Es que para llegar más allá de nuestros propios límites necesitamos reorientar la vida con un enfoque de reino. Reorientar la vida con un enfoque de reino. Porque es que, amados, este asunto de llegar más allá de nuestros límites no se trata del simple desarrollo personal. Porque es que hay gente que se desarrolla personalmente y no tiene nada del reino de Dios en su corazón. Humanamente no se puede desarrollar personalmente. Hay gente que estudia, que se prepara, hace maestrías, hace sus posgrados, aprenden de la experiencia. Es gente que se arriesga, es gente que lee, es gente que es disciplinada. Es gente que llega más lejos que la mayoría. Pero en el mundo, ¿qué es llegar lejos? Es tener títulos, es tener bienes, es tener posesiones. Eso es llegar lejos en el mundo. Yo ahora soy ingeniero, yo ahora soy arquitecto, yo ahora tengo mi empresa, yo ahora tengo mi finca, mi casa, mi apartamento, mi camioneta. Eso es llegar lejos en el mundo, títulos, bienes, posesiones. Entonces, y esa gente crece, es gente que se supera. Hay gente que literalmente se traga el mundo porque son habilidosos, porque son muy puros. Pero no por eso están llegando más allá de sus propios límites. ¿Por qué? Porque su límite es el mundo. Y ellos no pueden llegar más allá o no van a llegar más allá del mundo. Pero, amados, nosotros no fuimos creados para permanecer para siempre en este mundo. No, nosotros fuimos creados para ir más allá de este mundo. Y es que nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos aprisiona al mundo, nos limita, nos encadena a este mundo. Por eso, el que quiere ir más allá de sus propios límites naturales, de sus propios límites carnales, necesita reorientar su vida en base al reino. Vivir como fuera de este mundo. Vivir dentro del mundo, pero como ciudadano de otro mundo. Como ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo el crecimiento es horizontal. El movimiento de crecimiento para la gente es horizontal, avanzar. Pero en el reino de Dios el crecimiento es hacia arriba, no es hacia adelante. Si quieres crecer en el reino, necesitas crecer hacia arriba. Porque creciendo hacia adelante puede que no estés creciendo en el reino. Entonces, para crecer, ir más allá de tus limitaciones, necesitas crecer verticalmente. Y eso se logra con una visión y con un compromiso del reino de Dios.
¿Por qué? Porque para ir más allá de nuestras limitaciones naturales, necesitamos un poder sobrenatural en nuestra vida. Lo que nos va a permitir llegar más allá de nuestras limitaciones es el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y ese poder solo está disponible para aquellos que se comprometen con el reino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo viene ese poder al hombre? A través del bautismo en el Espíritu Santo. Porque es el bautismo en el Espíritu Santo el que otorga dones sobrenaturales a los hombres. Es decir, que cosas que el hombre naturalmente no puede hacer, después de que recibe el bautismo en el Espíritu Santo, el hombre lo puede hacer. Sanidades, poner manos sobre los enfermos y que sanen, discernimiento de espíritus. Usted ve cuando esa persona, eso va llegando encerrado. Eso no es de Dios. ¿Sí? Palabra de ciencia. Poder diagnosticar a una persona, mira, lo que está pasando en tu vida es esto y esto y esto, exactamente lo que está pasando contigo. Esos son como superpoderes de superhéroes. Pero claramente esta es la obra, esta es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Y ese bautismo en el Espíritu Santo, amados, no viene para ayudarnos a ser empresarios. Ese bautismo en el Espíritu Santo no viene para capacitarnos para conseguir plata. Ese bautismo en el Espíritu Santo no viene para mejorar nuestro matrimonio. Ese bautismo en el Espíritu Santo, ese poder sobrenatural que nos lleva más allá de nuestras limitaciones, viene para capacitarnos para la extensión del reino de Dios, para que podamos hablar y compartir el Evangelio a otros. Para eso viene el bautismo en el Espíritu Santo. Y esta historia nos presenta dos ejemplos a dos mujeres que de manera natural no podrían tener hijos. Su limitación natural no les permitía tener hijos. ¿Quiénes eran ellas dos? María y Elizabeth. Y una, ¿por qué no podía tener hijos? Por una razón muy sencilla, era virgen. Todavía nada de nada. Entonces no podía quedar embarazada, ¿cierto? Entonces ella no podía porque era virgen. Y la otra era anciana. Ya estaba muy viejita. Hace rato se le había pasado la menopausia a Elizabeth. Y como si esto fuera poco, toda la vida había sido estéril. Entonces, si no tuvo los chinos de joven, ahora sí que peor, estando ya con sus años. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice el versículo 34 al 37. María preguntando, ¿cómo iba a suceder esto? ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel. Pues que soy virgen. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer, Dios ya le está diciendo, es que van a ser un niño. El santo niño que van sobre ti, que eres virgen, pero van a ser un niño. El santo niño que van a ser, lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo, ¿cuándo? En la vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Y léalo conmigo este versículo 37 bien animado. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a ese niño? No hay nada imposible. Ahora, ¿por qué se dio esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sobre estas dos mujeres? Esta manifestación que las permitió llegar más allá de sus límites naturales. Porque dejaron su proyecto natural de vida y se reorientaron al restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Una iba a ser la mamá del Mesías y la otra iba a ser la mamá de aquel que le prepararía el camino al Mesías. Ahora, establecer el reino de Dios. ¿Cuánto les gusta establecer el reino de Dios? ¿Les gusta? Suena muy bien. Ahora, ¿qué pensaría uno que le espera a recibir una salutación de un ángel como la que recibió María? Que a usted se le apareciera un ángel. En el mundo dicen que se le apareció la Virgen, no, que se le apareció un ángel. Y
digan, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Qué pensaría uno de verdad? En el morir, me enguaqué, hasta que por fin, ¿cierto? O sea, hasta que por fin le pegué al gordo, se me apareció un ángel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que viene a la mente de la mayoría de las personas cuando piensan en lo que significa tener la bendición de Dios? ¿Saben qué es lo primero que se viene a la mente? Plata, prosperidad, comodidades, vivir sabroso. Eso es tener. Si usted le pregunta a la gente, ¿qué es tener la bendición de Dios? Eso, prosperidad, comodidades, vivir bien. ¿Sí? Y lo que el ángel le estaba anunciando a María era algo extraordinario. Era una bendición extraordinaria. Pero lo que el ángel y lo que Dios le estaba pidiendo a María, ¿era fácil? No, para nada. Yo me imagino a María pensando, el ángel hablando y ella, ¿cómo así? El Espíritu Santo. Y ahora, ¿con qué cuento le voy a salir a José cuando me vaya echando barriga? ¿Qué le voy a decir? Y como veíamos la semana pasada, eso casi le cuesta el matrimonio. Y no solo casi le cuesta el matrimonio porque casi se separa, es que casi le cuesta la vida. Eso le podría costar la vida. Porque lo que se iba a decir, esta vieja cachonda José, toca apedrearla. Casi le cuesta la vida. Entonces, para María, ese ser favorecida y convertirse en la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y asumir su responsabilidad en el establecimiento del reino, no significó vivir en un palacio aquí en la tierra, no significó una vida llena de placeres ni de comodidades. Uno no lee allá, mientras tanto María en su finca allá en Belén, o allá en Jerusalén, porque se trasladó a Jerusalén porque ya tenía plata. No, uno no ve eso. ¿Sí? El ser la madre del Mesías no la llenó de dinero. Ella siguió viviendo una vida austera y una vida humilde. De hecho, uno la ve en la boda de una pareja pobre. ¿En dónde? En Caná de Galilea. Y por ahí con lo que tenían pudieron ahorrar para cierta cantidad de vino. Pero como la fiesta se alargó, como no tenían mucha plata, ¿qué pasó? Se les acabó el vino. Porque no tenían mucha plata. ¿De quién fueron a pedir ayuda? Pues a una amiga. Y una amiga era otra amiga que tampoco tenía plata. Pero tenía al dueño del oro y de la plata a su lado. Aquel que puede todas las cosas. ¿Sí? Entonces, para María, su rol en el establecimiento del reino representó sacrificio, representó abnegación, persecución, y ¿sabes qué? Significó también dolor. Experimentar el dolor de que le mataran a su hijo delante de sus propios ojos. Y de una manera injusta, o sea, era una injusticia, y fuera eso de una manera cruel. Dios nos guarde, pero póngase usted en ese lugar, usted que tiene hijos, que le toquen su hijo y que se lo maten de la manera que mataron a Jesús, delante de sus ojos. Por eso es que el anciano Simeón, el anciano devoto Simeón, profetizó respecto a ella. Decía, y una daga va a atravesar tu corazón. Y se estaba refiriendo a esa escena de tener que ver la muerte de su hijo ahí en la cruz. Porque eso fue como una daga en todo el corazón de María. Entonces, cuando uno ve ese panorama que nos pinta la vida de María, o aún la vida de los mismos apóstoles, la forma como ellos fueron perseguidos, las privaciones que tuvieron, no pareciera muy atractivo el querer comprometerse con la extensión del reino de Dios. Como que no pareciera ser muy buen negocio. Y algunos de pronto dirían, no, más bien, tenía así, para pasar lo que pasó María, para pasar lo que pasaron los apóstoles, algunos dirían, no, deja así, no nos llame, nosotros los llamamos.
¿cierto? Porque como que no me interesa. Pero la verdad es, amados, que todo depende de cómo lo miremos. El apóstol Pablo, el escribe a los Corintios, dice: si hemos esperado en Cristo para la vida solamente, los creyentes somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Si nosotros como creyentes tenemos nuestra esperanza en este mundo, somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa, amados, no está en este mundo. Y eso es bueno. Es bueno que nuestra recompensa no esté en este mundo. ¿Por qué? Porque todo este mundo está condenado a ser consumido por el fuego. Entonces, como si dijeran a usted: ¿usted metería toda su plática hoy en DMG? ¿En una pirámide volvería a cometer ese error? Pues claro que no lo voy a meter. Entonces, eso es invertir en el mundo. Es invertir en algo que se va a acabar. Invertir en algo que se va a caer. Nosotros estamos mirando a un campo, amados, donde la cosecha no se pierde. Nosotros estamos mirando a un reino que no perece. Quien invierte en el reino, invierte la fija. Eso no tiene pierde. Entonces, cuando hablamos de ir más allá de nuestros límites, no se trata de superar a otros con nuestros talentos y con nuestras habilidades. No se trata de ser mejor que otros. Superar nuestros propios límites no se trata de tragarnos al mundo, de conseguir fama, placer, dinero. ¿Para qué? Para demostrarles a otros que somos mejores o que nosotros también podemos. Si es que yo también pude conseguir mi casa propia. No se trata de eso, no, amados. Ir más allá de nuestros límites se trata de ver el poder de Dios obrando en nosotros para hacer cosas extraordinarias o para sostenernos de forma extraordinaria en medio de crisis extraordinarias. Reitero, ir más allá de nuestros límites se trata de ver el poder de Dios obrando en nosotros para hacer cosas extraordinarias o para sostenernos de forma extraordinaria en medio de crisis extraordinarias. Y esto es lo que nos muestra la carta a los Hebreos cuando habla de todos estos héroes de la fe. Cuando Hebreos se refiere a todos estos héroes de la fe, dice Hebreos capítulo 11, desde el versículo 32 en adelante, el escritor a los Hebreos, haciendo este listado de toda esa gente que hizo cosas extraordinarias, y mira lo que él escribe. Hebreos 11:32 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido. Tremendo. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Tremendo. Otros, en cambio, fueron torturados para alcanzar una mejor resurrección. No aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados. Fueron aserrados por la mitad. Asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y por cavernas. Pues mire, amados, contrario a lo que los predicadores de la prosperidad dicen, o contrario a los de la doctrina esa de decláralo y recíbelo, contrario a lo que ellos predican, esto fue lo que vivieron muchos hombres de fe.
Hombres reconocidos por su fe. Esto fue lo que ellos vivieron. Eso es lo que nos está mostrando el autor de los Hebreos. Aserrados, cárceles, persecuciones, desiertos. Apagaron furia de las llamas, escaparon de tipo de espadas, persecuciones. El mundo no merecía gente así. Y esto, amados, es lo que viven muchos de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo hoy en día a causa de la persecución. Solo por ser creyentes, solo por ser cristianos, especialmente en países musulmanes, en muchos países africanos, solo porque seas cristiano, pasan por muchas situaciones como esta. Y nos guste o no, amados, esto también podría llegar a pasar con cualquiera de nosotros. Y recordemos lo que acabamos de leer en Isaías 43. El ser pueblo de Dios no nos hace inmunes a la crisis. No nos hace inmunes a la crisis. Esto también podría pasar con cualquiera de nosotros. Y yo sé, amados, que para muchos, estas palabras podrían ser perturbadoras. No, pastor, pero yo pensé que nos iba a dar, sí, nos estás asustando, yo pensé que nos iba a dar una charla motivacional, ¿cierto? Vamos a ir más allá. Yo pensé que usted nos iba, no, pero pastor, yo sé que estas palabras pueden resultar perturbadoras. Pero así fue como resultó el saludo del ángel a María. Fue perturbadora la noticia para María. Ella quedó, ¿cómo así? Llegó el colombiano, venga, parájeme la más despacio. ¿Cómo que es eso que está diciendo? Esto no es lo que yo esperaba. Pero ¿cuál fue la respuesta del ángel? Versículo 29 y 30. Ante estas palabras, María, ¿qué hizo? Se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? No tengas miedo, María. No tengas miedo, Yami. No tengas miedo, Jim. No tengas miedo, no tengas miedo, Otto. No tengas miedo, Kevin. No tengas miedo, Lucy. No tengas miedo, Mercy. No tengas miedo. Y luego no tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. Dios está contigo. No tengas miedo. ¿Sí? Y luego el ángel, de decirle esto, te explica cuál es el propósito de Dios y cuál fue la actitud de María. Versículo 34. Dice, bueno, pero entonces, bueno, ¿cómo va a ser? Le preguntó María al ángel, porque es que yo soy virgen. ¿Cuál es la actitud de María? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo vas a hacer que yo quede embarazada si yo nunca he estado con un varón? Y ojo que no se trata de incredulidad, porque el texto no nos está hablando de incredulidad. María dice, ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer tú? Porque es que yo soy incapaz. Pero ¿cómo es que tú lo vas a hacer? Y aquí encontramos, amados, la tercera clave que nos va a llevar más allá de nuestras limitaciones. Para llegar más allá de nuestro límite necesitamos reemplazar el temor por expectación. Cambiar el temor por expectación. Porque ¿qué es lo que no nos deja salir adelante, amados? ¿Qué es lo que no nos deja desarrollar nuestras capacidades? El temor. El principal límite, la principal limitación que nosotros tenemos no está en nuestras manos, está acá. Aquí está nuestra principal limitación. Que nos da miedo emprender, que nos da miedo intentarlo. El temor. ¿Por qué? Porque no queremos experimentar el dolor. Porque queremos huirle a toda costa al dolor. Pero lo que el Señor le está diciendo a María es, María, no le tengas miedo al dolor. No le tengas miedo al
dolor. El temor nos paraliza porque no queremos sentir dolor. Ese es nuestro instinto natural. Evitar el dolor. Pero lo que el Señor está diciendo es, mira, no le tengas miedo al dolor. Y nos ha mostrado una galería de personas que superaron este dolor. Que lo superaron. Mire, leyendo una biografía de los hermanos Wright, aquellos que inventaron el avión, imagínate, los primeros en inventar un aparato que volara. Ellos tenían una gran cantidad de diseños, pero habían hecho muchísimos diseños, ¿sí? Pero no se arriesgaban a probarlos. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encaramar? ¿Quién se le va a encaramar allá? Porque saben que después de estar arriba, ¿qué les podía pasar? Que se cayeran y se mataran. Entonces, ese temor, ¿qué fue lo que demoró la invención del avión? El temor. Porque ya tenían los planos y los diseños, pero en algún momento vencieron ese bendito temor y fueron más allá de los límites humanos. ¡Wow! El hombre por fin volaba. ¡Increíble! Pero ¿cuál fue el salto que tuvieron que hacer? El salto de dejar el temor. Y el temor viene de mirarnos a nosotros. Claro, nos miramos a nosotros y sentimos temor, claro. Porque al mirarnos a nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Fallas, limitaciones, errores, pecados, defectos, heridas. Claro. Si nos miramos a nosotros, claro que vamos a sentir temor. Si miramos al hombre, claro que vamos a sentir temor. Pero la expectación viene de mirar ¿a quién? A Dios. Dice, Señor, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Tú. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Eso es expectación. Creer que no depende de nosotros, sino que depende de la capacidad de ¿quién? De Dios. Al volver al casting hecho por el Señor, cualquier profesional diría, han escogido la persona equivocada. Pero es el casting que hace el Señor. Nos pone a mirar a una mujer. Que escoger una mujer, bueno, para ser la madre del Señor, claramente tiene que escoger una mujer. Pero el hecho de que llamar para ese propósito tan especial a una mujer, en medio de una generación, de una comunidad patriarcal, a una mujer joven, sin experiencia, y a una mujer pobre, porque era pobre. Ahora piensa el Señor escogiendo a Elizabeth, otra mujer, pero anciana y estéril. Y las escoge ¿para qué? Para que tengan hijos. Las escoge para que hagan lo que ellas naturalmente no podrían hacer. Porque no se trata del instrumento, se trata del artista. No se trata de la herramienta, se trata del mecánico. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de Dios. ¿Por qué funciona así? Dios se goza en la debilidad del hombre, porque eso le asegura la gloria de Él. Y el fin es la gloria de Él. Y Él sí que la merece. Entonces, cuando Él se mueve y utiliza estos brazos frágiles y estos brazos débiles, la gloria siempre es para Él. La gloria siempre es para Él. Por eso Él lo hace de esta manera. Por eso no lo hace, por eso no se muere el orgulloso. Porque ¿qué dice el orgulloso? Es que ¿qué sería yo sin mí? ¿Sí? Como les contaba mi compañero de trabajo, ingeniero, menos mal estaba yo. Menos mal que estaba yo, ingeniero. Entonces el orgulloso se gloría en sí mismo. Pero ¿qué alternativa nos queda a los débiles? Señor, wow,
gracias. Has sido tú, Señor. Has sido tú, Señor. Y lo que importa es que tú recibas la gloria. Se trata de Dios, amados. ¿Y acaso hay algo imposible para Dios? No. A la que decían estéril, ya están en el 6º mes de embarazo. Así que, amados, así otros se critiquen. Así otros te digan lo que te digan. Así hay gente que no quiera confiar en ti. Dios no se ha equivocado contigo. No se equivocó con María, no se equivocó con Elizabeth. No se ha equivocado contigo. Tampoco se ha equivocado contigo. Te escogió, te llamó para llevarte mucho más allá de donde tú mismo pensabas llegar. ¿Qué nos queda hacer? Tomar la actitud de María. Dice el versículo 38. ¿Cómo termina? Aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María. Que Él haga conmigo. ¿Sí ves? Que Él haga. Deja que Dios haga en ti. Sé humilde. Esta es la clave para que Dios haga. Para que Dios haga, se necesita ser siervo. Si tú no eres siervo, Dios no va a hacer. Para que Dios haga, primero necesitas ser siervo. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como te ha dicho. Y con eso el ángel, ya hice. La pregunta es, ¿estás dispuesto a atender las demandas del Señor? ¿Estás dispuesto a hacer lo que el Señor está pidiendo con todo lo que esto implica? ¿Con el riesgo que esto implica? ¿Estás dispuesto a hacer lo que el Señor te está pidiendo? ¿Estás dispuesto a empezar a vivir para el reino? Dice, Señor, yo no quiero mis planes, yo quiero los tuyos. Yo quiero los tuyos porque yo quiero verte en mi vida y porque yo quiero ir más allá de mis límites. Tú decides si quieres que vivan en tus límites. Pero el que vive en sus límites, el que vive en su propia capacidad, no va a llegar a la vida. Porque por nuestra propia capacidad, por la capacidad humana, ninguno llega a la vida. Necesitamos la manifestación de uno que sea capaz de llevarnos a la vida eterna. Alguien que nos salve. Porque nuestra capacidad nos condena. Nuestra capacidad nos condena. La capacidad del Señor nos salva. Es la que nos salva a nosotros. Los amados, sí, creen que Dios puede hacer cosas tremendas contigo. Porque Dios usa personas inesperadas. Creen que Dios puede hacer cosas tremendas y espectaculares contigo. Créelo. Ahora cambia ese temor por la expectación. ¿Por qué lo va a hacer? Porque es que ya no depende de ti, depende del Señor. Dios nos cuesta decir, Señor, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que tú lo puedes hacer. Quisiera que guardaras esto en tu corazón en esta tarde. Esta frase que dice, para tus propios límites poder superar, en el poder de Dios sobre ti, debes aprender a confiar. Para tus propios límites poder superar, en el poder de Dios sobre ti, debes aprender a confiar. Debes aprender a confiar en el poder de Dios sobre ti.